y la Feria Internacional del Libro de la UABC, les damos la más cordial bienvenida a este acto académico de singular importancia. La presentación del libro Solo Así, por una agenda ciudadana independiente, por su autor, el escritor y politólogo Dr. Jorge Castañeda Gutmann. De igual manera nos complace saludar y presentar a quienes nos ven en imagen uabc.tv por internet. Para dar inicio a este tan importante evento enmarcado dentro de la 17ª Feria Internacional del Libro y los festejos del 59 aniversario de nuestra máxima casa de estudios, primeramente quisiéramos agradecer la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Ellos son el doctor Juan Manuel Osegueda Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Y nuestro ilustre invitado, el doctor Jorge Castañeda Gutmann. Nos acompañan también diversas autoridades universitarias, nos honran con su asistencia maestros, trabajadores, egresados y estudiantes de la comunidad universitaria, así como integrantes de la sociedad en general. Nuestro agradecimiento a todos ustedes por estar con nuestra universidad en este evento tan significativo. Amablemente les informamos a los asistentes que después de la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si desean realizar alguna pregunta, hay unos micrófonos estratégicamente ubicados en la parte baja de este escenario para que ustedes con tiempo se acerquen a realizar las preguntas. Solicitamos a continuación al doctor Juan Manuel Osegueda Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, nos haga la presentación de nuestro distinguido invitado. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy me complace darle una afectuosa bienvenida al doctor Castañeda Gutmann, un importante, un distinguido académico y político mexicano con importantes contribuciones, sin duda alguna, a la lucha por la vida democrática en México. El día de hoy, el doctor Castañeda nos presentará su libro Solo Así, por una agenda ciudadana independiente. Yo quiero agradecerle, doctor Castañeda, que se haya tomado el tiempo para venir a reflexionar, para venir a discutir, a expresar a los bajacalifornianos y de manera muy particular a los universitarios de esta casa de estudios sus importantes ideas acerca de las candidaturas ciudadanas y acerca de la agenda ciudadana. Quisiera leer brevemente un currículum. El currículum del doctor Castañeda es muy amplio, por lo tanto me he permitido solamente hacer un breve extracto y a continuación daré lectura. El doctor Castañeda nació en la Ciudad de México el 24 de mayo de 1953. Realizó estudios de maestría en Ciencias Sociales por la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, maestría en Filosofía por la Universidad de París y doctorado en Historia Económica por la misma institución. Su currículum académico y profesional es muy amplio, por lo que me referiré únicamente a algunos de los aspectos más relevantes del mismo. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México en el periodo 2000-2003 durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Ha sido profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor visitante, entre otras instituciones, en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de California en Berkeley y en la Escuela Woodrow Wilson de Relaciones Públicas e Internacionales de la Universidad de Princeton. Actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. El doctor Castañeda es articulista de los diarios Milenio de México, El País de España y de la revista Time de Estados Unidos. Asimismo es colaborador de Univisión y de Foro TV de Televisa. Es miembro de la Junta de Gobierno del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y de la Sociedad Americana de Filosofía.
Es también copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. El doctor Castañeda ha escrito más de 25 libros como autor único o en coautoría, muchos de ellos publicados en toda América Latina, Estados Unidos y Europa, y traducidos a varios idiomas, entre los que destacan México, el futuro en juego, Límites en la amistad México-Estados Unidos, La utopía desarmada, intrigas, dilemas y promesas de la izquierda en América Latina, La vida en rojo, una biografía del Che Guevara, La herencia, arqueología de la sucesión presidencial en México, Somos muchos, ideas para el mañana, El narco, la guerra fallida, Un futuro para México, Una agenda para México, estos últimos dos, ambos en coautoría con Héctor Aguilar Camín, y Amarres Perros, una autobiografía. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz al doctor Jorge Castañeda. Gracias, señor rector, por esta presentación y por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí nuevamente en la Universidad Autónoma de Baja California. Si no me equivoco, es el tercer o cuarto libro que presento en esta universidad, no en esta feria y no en este magnífico auditorio, pero sí en esta universidad. Para mí siempre es un honor y un privilegio estar con todos ustedes, en particular con los estudiantes de esta universidad. Este librito, que es muy breve, espero que muy fácil de leer, muy barato, $1 por página, si es buen negocio. Es un librito que no tiene grandes ambiciones, no tiene grandes pretensiones. Es un librito o un ensayo o un panfleto, quizás en mis épocas se hubiera llamado panfleto más que libro o que ensayo. Tiene 3 propósitos. Uno, tratar de describir en dónde nos encontramos hoy en México, en qué momento nos encontramos. 2, cuál puede ser una salida de la situación tan difícil, tan adversa en la que nos encontramos, y luego cuáles son algunas de las condiciones necesarias de cumplir, en mi opinión, para que esa salida se dé. La primera parte del ensayo versa sobre la primera mitad del sexenio del presidente Peña Nieto, donde al mismo tiempo reconozco y valoro y aplaudo muchas de las reformas que él llevó a cabo durante el primer año, segundo año de su mandato, en particular la reforma energética, pero al mismo tiempo subrayo los costos que tuvieron estas reformas. Costos que primero se dieron en el llamado Pacto por México, donde al incorporar al PRD a ese pacto, al no formar un gobierno PRIAN, como hubiera dicho Andrés Manuel López Obrador, con algo de razón, solo que a mí me hubiera parecido muy bien que hubiera un gobierno PRIAN, y a él, por supuesto, le parece muy mal. Pero al decidir el presidente Peña Nieto que no quería un gobierno PRIAN, que quería incorporar al PRD, pues tuvo que ir pagando costos crecientes por esa decisión. El primer costo evidente fue justamente la escisión del PRD de Andrés Manuel López Obrador y el que decidiera crear un partido propio, Morena, con el que se puede estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con él ni con sus posturas, pero lo que es evidente, y hay que reconocérselo, es que comenzó a desfondar al PRD como partido único de la izquierda en México, y eso va a tener un costo muy elevado para el país, para la izquierda y probablemente para el gobierno del presidente Peña Nieto en sus últimos meses o sus últimos años. Segundo costo, al incorporar al PRD justamente, pues tuvo que ponerse de acuerdo con el PRD en algo. Como no se iban a poner de acuerdo en la reforma energética, pues tuvieron que terminar poniéndose de acuerdo en la reforma fiscal. Yo creo que ustedes aquí en la frontera saben muy bien lo que eso significó.
significó elevar el IVA de 10 a 16%, pero a los demás habitantes del país, salvo un puntito de 15 a 16, no nos elevaron el IVA, solo a ustedes. Ahora sí que allá ustedes. Pero las consecuencias de esto fueron que los contribuyentes cautivos pagamos más, pero no recaudó el gobierno mucho más dinero. No le alcanzó para hacer grandes cosas con el dinero adicional que recaudó. Y en particular no le alcanzó para lo que hubiera sido la reforma más importante del sexenio, la reforma de crear un sistema universal de protección social, donde cada mexicano, por el mero hecho de ser mexicano, tendría derecho a seguro médico, pensión, seguro de desempleo y protección social en general. En lugar del sistema de parches que tenemos los de la economía formal a través del IMSS o del ISSSTE, los de la economía informal a través del Seguro Popular, 70 y más, embarazo saludable, mujeres de no sé qué, esto de no sé qué, niños con no sé qué, es decir, un sistema de parches que en realidad no le garantiza nada a nadie. Eso quedó por la borda porque no alcanzaba el dinero. Pero además no fue el único costo. El otro costo fue otro pacto, el pacto con Felipe Calderón, para que Calderón y sus senadores del PAN aprobaran la reforma energética, cosa que hicieron, a cambio de borrón y cuenta nueva en todo lo que se refiere a las violaciones masivas a los derechos humanos que hubo durante el sexenio del presidente Calderón. 80,000 muertos, 25,000 desaparecidos, un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de tortura, es decir, una hecatombe, una guerra sin ningún sentido, sangrienta, costosa, inútil y fallida. Y Peña dijo, no me meto contigo. A su procuradora, a una, la manda de cónsul a Milán, muy bonita ciudad, la verdad le tengo una gran envidia, y no de la buena, de la mala. Al otro procurador lo mandó de embajador a Washington y luego de ministro de la Suprema Corte de Justicia, menos envidia porque la Corte no me atrae mucho. A su jefe de seguridad, secretario de seguridad, Genaro García Luna, a Tampa, Florida, a poner restaurantes con residencia norteamericana, que le entregaron su green card al día siguiente de que terminara el sexenio. Como ustedes saben, porque son de Mexicali y viven aquí cerca, saben que es lo más fácil del mundo es obtener la residencia norteamericana. O sea, basta con alzar la mano y se las dan, ¿verdad? Sí, no, o sea, rápido. A ver, ¿quién se ha tardado más de una semana en conseguirla? ¿Ah? ¿Más o menos? Más, bueno, no, pues mal hecho, ¿eh? Lo hizo mal seguramente, compañera. Lo hizo muy mal usted. Sí, le voy a decir a García Luna que le eche una mano. A ver, que la asesore. A ver si. Y puso unos restaurantes que parece que le va bien en Tampa con sus restaurantes. Pero suponiendo que le fuera mal, no creo que le preocupe mucho. Pero bueno. Ese borrón y cuenta nueva generó un enorme estímulo a la impunidad en México. ¿Por qué? Porque le mandó la señal a todas las fuerzas de seguridad del país, federales, estatales, municipales, militares, civiles, navales, todas, que se vale todo, que no va a haber el más mínimo castigo, ninguna consecuencia por haber matado gente, torturado a gente, desaparecido a gente, no pasa nada. Tranquilos, muchachos, no se preocupen. Y luego hubo un tercer pacto de con quién iba a gobernar el presidente Peña Nieto. Pues con el PAN no, obviamente con el PRD tampoco, pues con el PRI. ¿Pero cuál PRI? Pues el PRI más cercano, el PRI más confiable, el PRI de verdad, el del Estado de México y en menor medida, pero también el Estado de Hidalgo.
Es decir, los dos ejemplos más emblemáticos de el viejo PRI, el PRI más corrupto, el PRI más ratero, el PRI más rancio. ¿Cuál es ese? El del Estado de México, donde no ha habido alternancia. Ustedes saben lo que es la alternancia. Fueron el primer estado de la República donde hubo alternancia, con sus desventajas, sus limitaciones, sus expectativas fallidas, sus decepciones, sin duda. ¿Qué prefieren? ¿La alternancia decepcionante o ninguna alternancia? Escójanle. Bueno, váyanlo pensando. Al rato hablamos. Estos tres pactos generaron un enorme descontento en el país, sin que hubiera necesariamente mucha conciencia al respecto, que llevaron a que hoy en México estamos viviendo un momento de hartazgo, de repudio, de rechazo a la clase política en su conjunto, PAN, PRI, PRD, Morena, a los poderes en su conjunto, legislativo, ejecutivo, judicial, a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, como nunca habíamos visto en la época reciente en México. Las encuestas que han salido en los últimos días son pavorosas al respecto, son absolutamente insólitas en la historia moderna de México. En una de ellas, ayer, en el diario Reforma de la Ciudad de México, al preguntársele a la gente si creía que el país iba por buen camino o mal camino, 75% de los mexicanos respondieron que por mal camino. Es el nivel más alto que ha alcanzado esa pregunta desde que el diario Reforma en 1993 la hace. Nunca había habido un cinismo, un pesimismo tan grande en México. La pregunta que yo me hago en este librito entonces es cómo canalizar este malestar que creo que es innegable. No creo que haya alguien que lo discuta, que diga no es cierto, yo creo que la gente está bien contenta. Les encanta el gobierno, les encanta la situación económica, qué bueno que el dólar cuesta solo 18 pesos, está padre, qué bueno que volvió a subir la violencia, yo lo dudo, qué bueno que hay los Panama Papers y que por lo tanto la gente de cierta prosperidad de nuestro país tenga donde esconder su lana para que se sientan tranquilos, bien, o sea, no creo que nadie lo discuta, pero lo que sí se tiene que discutir es cómo encauzamos este sentimiento de tanto malestar, de tanto hartazgo, en algo útil, algo productivo, algo positivo, no en la mera indignación. La indignación es un sentimiento muy noble, pero un poco paralizante, no suele llevar a nada, es un sentimiento un poco pasivo, un poco introvertido. Yo me indigno o nos indignamos, pero no llegamos a nada. Y la solución que yo propongo en este librito es una candidatura sin partido a la presidencia de la República en el 2018, por varias razones. La primera, la más importante, es porque ya se puede, y antes no se podía. De alguna manera esta lucha la inicié yo en el 2004, mucha gente después fue incorporándose a esa lucha, poco a poco fuimos primero a la Suprema Corte, luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, finalmente llegó al Congreso, finalmente el Congreso aprobó una modificación constitucional, después leyes secundarias, de tal suerte que a partir del 2014 ya se podía, y en el 2015 hubo candidatos sin partido a distintos cargos de elección popular, y hoy en estas elecciones hay muchos más que el año pasado. Creo que nos acompañan algunas candidatos, candidatas independientes o sin partido a varios distritos electorales aquí en Mexicali, y un muy querido colega mío, Gastón Duque, es candidato sin partido a la presidencia municipal de Tijuana. Pero otra razón más importante quizás por la que me parece que esta puede ser un principio de salida de este atolladero nos encontramos, es que nos va a permitir obligar a los partidos a reformarse desde fuera,
Desde dentro no se van a reformar. Ellos no van a cambiar por sí solos. Yo no quiero sustituirlos, destruirlos, abolirlos, eliminarlos, fusilarlos, colgarlos, lincharlos. Primero, no se dejarían, segundo, no es mi estilo, y además, tercero, no serviría de nada. Lo que sí creo es que deben reformarse. Y para reformarse tiene que haber un acicate o un petardo o un estímulo externo a los partidos. Si no lo hay, no va a suceder. Y me parece que las candidaturas sin partido, en particular a la presidencia, son justamente ese mecanismo. ¿Por qué? Porque las grandes reformas que el país necesita, en los temas de la agenda que se necesita, porque no basta una candidatura sin partido, lo que se necesita es una candidatura sí y una agenda ciudadana distinta a la de los partidos. Los partidos van a proponer muchas cosas, muchas de ellas sensatas: combatir la pobreza, combatir la desigualdad, reducir la violencia, mejorar la educación, mejorar la salud. Sin duda, son los grandes retos de México, las grandes asignaturas pendientes. Pero hay algunas cosas que no van a proponer. Por ejemplo, dudo que si, por ejemplo, el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es el candidato del PRI, no creo que vaya a querer investigar el tema de la casa de Malinalco que él compró. No traje mi hipoteca, los papeles de mi hipoteca la próxima vez que me inviten, después los voy a traer, pero yo quisiera tener una hipoteca como la que tiene él, porque yo pago 9,5% de interés anual sobre mi hipoteca y él pagó 5%. Pues yo quiero una de esas. No sé si ustedes quieran una de esas, si no quieren, pues no. Si les doy a escoger entre una de a 5 y una de a 9%, ¿cuál prefieren? ¿La de a 5? ¿No quieren pagar más? Seguro no, ¿verdad? Pues no. Pues él tampoco, por eso pagó la mitad. No creo que investigue su hipoteca. Tampoco creo que Margarita Zavala se ponga a investigar los 25,000 desaparecidos del presidente Calderón. ¿A dónde están los desaparecidos de Calderón? Me da la impresión que no lo va a hacer. Quizás ya no se quieran tanto como antes, pero de ahí a investigar 25,000 desaparecidos de su marido, no creo. Y Andrés Manuel no creo que se ponga a investigar el proceso de toma de decisiones que llevó a construir 1 kilómetro de metro por año en los últimos 20 años de gestión del PRD de la Ciudad de México. 1 kilómetro al año de metro. Y decenas de kilómetros de segundo piso. ¿Saben por qué Andrés Manuel no va a investigar esa toma de decisiones? Pues porque el que tomó la decisión fue Andrés Manuel. Sin preguntarle a nadie, sin estudiar nada, sin leer nada. Yo quiero segundos pisos porque se ven bien bonitos. Y el metro no se ve ni bonito ni feo, no se ve. Entonces mejor hacemos segundo piso e incentivamos el uso del automóvil en la Ciudad de México, que está padre, porque ahora ya tenemos 5 millones de automóviles en lugar de 2 o 3, y porque ahora tenemos una congestión como nunca habíamos tenido y una contaminación en la que prácticamente es difícil de respirar y de vivir. ¿Y quién hizo eso? ¿Andrés Manuel se va a investigar a Andrés Manuel? Se me hace que no. Corrupción, violaciones a los derechos humanos, recortar el gigantesco chorro de recursos, de derroche, de dispendio, de nuestro dinero que se le entrega a los partidos políticos de México. ¿Eso lo van a hacer los partidos? ¿Ellos mismos se van a autorrecortar? Videgaray hace unos días, con toda la razón, técnicamente de manera muy competente, muy serio, porque es un muy buen funcionario, unos lo quieren y otros no, pero sabe lo que hace,
tuvo que poner en práctica un nuevo recorte presupuestal que afecta a la educación superior, la salud, la infraestructura, la seguridad, todo, salvo a los partidos. Eso no. Pero están a punto los partidos de presentar un punto de acuerdo en la Cámara diciendo queremos menos dinero. No me la creen, ¿verdad? Sí, pensé que a lo mejor sí se las dejaba pasar. No, ¿verdad? No me la creen. Pues tienen razón de no creérmela, porque obviamente no lo van a hacer. No van a pedir más, pero por supuesto que no van a pedir menos. No están para eso. Estos son algunos de los temas importantes de esta agenda ciudadana, pero hay más. Por ejemplo, en este libro, la defensa del maltrecho consumidor mexicano, que es uno de los consumidores más indefensos que hay en el mundo de los países, digamos, de cierto nivel de PIB per cápita. Es un consumidor a quien le ofrecen bienes y servicios públicos o privados, en la mayoría de los casos patéticos en cuanto a su calidad y carísimos en cuanto a su precio. Pero eso es lo de menos. Si tuviera ese consumidor a quien recurrir para pelear eso, bueno, ni hablar, nos venden porquerías, pero tenemos con qué pelearnos. Y ustedes, estoy seguro que cada vez que la universidad o los jóvenes o sus padres se quejan de las tarifas de CFE aquí en Mexicali, tienen muchísimos recursos con qué pelear contra la CFE, ¿verdad? Y siempre les hace caso CFE, ¿verdad? Que bajen las tarifas y que les dé mejor servicio, y si no les hace caso tienen a dónde ir para pelearlo y pueden demandar a la CFE para que les reduzca las tarifas, ¿verdad? Es que yo no conozco bien la situación en Mexicali, entonces tenía la impresión que sí tenían todo esto ustedes, pero tal vez no sea el caso. Y por último, algunos temas delicados en una sociedad conservadora como es la nuestra, pero temas que son cada vez más centrales en la discusión global, y México es parte de esa discusión global. Somos uno de los países, de las economías, de las sociedades más abiertas del mundo, y yo creo que debemos congratularnos de eso. Pero con eso vienen responsabilidades y vienen incomodidades. Por eso hablo en este librito de temas que los partidos no van a proponer, y si hay algunos miembros de partidos que los proponen, se les van encima. El tema del aborto, que la mujer pueda decidir libremente de su propio cuerpo, no solo en el Distrito Federal, sino en toda la República. Los matrimonios gay con adopción y sin litigio, como ya lo resolvió la Suprema Corte, pero que en cada estado donde no se ha aprobado se tiene que pelear. La legalización o despenalización de la marihuana, que también ya fue objeto de una sentencia de la Suprema Corte, pero que el gobierno no quiere aceptar y que sigue peleando. Y el tema más delicado quizás aún de la llamada voluntad anticipada o muerte asistida. Temas, yo sé, todos ellos delicados, sensibles, complicados, pero que tenemos que discutir. Yo estoy a favor de todo eso. Entiendo que mucha gente, la mayoría de los mexicanos, no están a favor. Yo quiero que discutamos estos temas y que resolvamos qué hacer. Los partidos no van a proponer estos cambios, se van a hacer tontos. ¿Por qué? Porque saben que no son populares, salvo quizás en algunos sectores. Y el último punto del librito es que para que haya una candidatura sin partido, con agenda y que sea competitiva, tiene que ser única. Si hay 10 candidatos sin partido, se van a neutralizar, se va a pulverizar el voto y no va a pintar ninguna de esas candidaturas en las elecciones del 2018. Y lo único que vamos a hacer es hacerle el juego a la partidocracia. ¿A cuál de los candidatos de la partidocracia? No sé, quizás al del PRI, por la estructura que tiene el PRI, quizás Andrés Manuel porque es el puntero,
y que es tan parte de la partidocracia como los demás. Si alguien tiene alguna duda al respecto, les sugiero que le transmitan la siguiente propuesta, que como él y su partido son externos a la partidocracia, que le devuelvan al INE los 380 millones de pesos que el INE le va a entregar a Morena este año. Si no eres de ahí, devuelve la lana, ¿no? ¿Por qué se la va a quedar? Él es externo. Claro, puede luego decir, es que a mí sí me toca y a los demás no. Cada quien. Sin una candidatura única, no va a haber una salida contra la partidocracia. Le vamos a entregar nuevamente el poder a la partidocracia. En una de esas no hay de otra. Yo sí creo que vale la pena intentarlo. Creo que vale la pena buscar otras soluciones, otras salidas, buscar con imaginación, con audacia, vías que no se han explorado en México, porque las que hemos explorado ya sabemos que dejaron de funcionar. Y justamente porque las cosas sí andan mal en México, es tiempo de cambiar. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Castañeda Gutmann su excelente magistral presentación del libro Solo Así, una agenda ciudadana independiente. A continuación se abre la sesión de preguntas. ¿De tres en tres? Sí, la sesión de preguntas y respuestas. Si son tan amables de acercarse, por favor, a los micrófonos para ir haciendo preguntas de tres en tres, por favor. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, amable auditorio. Felicidades por estar aquí y por interesarse por temas muy trascendentes. Si puede hablar al micrófono, si no lo escucho. Bueno, ¿sí? ¿Ya me escuchan? Bueno. Ahí sí. Felicidades a todos ustedes por asistir a temas interesantes que son de interés público y sobre todo por la etapa que estamos viviendo actualmente en México. Sin embargo, yo estoy totalmente en desacuerdo con el señor Castañeda, yo también soy Castañeda. Sí, y ¿por qué? Porque hay muchas contradicciones en lo que el señor dice. Cuando fue funcionario con Fox, que fue partícipe del Come si te vas, ahí fue una casa, realmente una vergüenza para el país hacer del Come si te vas, como decir, sácate de aquí, no hay ni inteligencia, no hay diplomacia, no hay nada. Bien. Pero también la reforma energética. Yo me metí a la página de Pemex, es muy acuciosa, hace unos 5 años aproximadamente, y Pemex era una empresa sumamente exitosa, sumamente productiva, pero en la página de Pemex aparece precisamente que se producía en aquel tiempo el barril de petróleo más barato del mundo, que tiene una gran productividad. Lo que pasa es que estaba muy mal manejada las finanzas, porque siempre he sabido que Pemex estuvo manteniendo al gobierno, dando un poquito más del 50% de sus ingresos al erario público. Entonces, ¿qué empresa? Yo quisiera saber si Walmart, Ford, alguna vez están sacando el 50% de sus ingresos y se lo dan a X parte, pues van a quebrar. Entonces, ahí fue una de las estrategias precisamente para no desarrollar precisamente la industria petrolera, porque la mayor parte del petróleo que consumimos viene de... Bueno, sí, está bien. No, nada más quiero hacer, ya, ahí le paro, una aclaración. Discúlpenme, señor, ya. Entonces, nada más quiero decir que se contradice mucho y que mucha de la información que da no es verdad. Discúlpenme, gracias. Vamos a solicitarles, sean tan amables de ser concretos en las preguntas para que esto tenga la dinámica que se plantea. Por favor, si son tan amables. Siguiendo la dinámica rápida, dinámica evolutiva. Una pregunta, doctor. ¿Cómo se va a quitar a la oligarquía partidista del medio para poder lograr la candidatura independiente? En
principio, por cómo está conformado el INE, dirigido por los partidos. 2, ¿cuál es la estructura que se va a formar para poder lograrlo? Nada más. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es acerca sobre la segunda vuelta. ¿Qué opinas sobre la segunda vuelta? ¿Por qué los partidos se han negado a aplicar la segunda vuelta en el sistema electoral mexicano? Así como también, ¿qué opinas sobre el plebiscito, sobre poder, en dado caso a la mitad del sexenio, solicitar la renuncia de un presidente? A ver, primero el compañero amigo de la víctima del come si te vas. Creo que se sentó allá arriba. Es también, ¿verdad? Antonio, tocayo, hombre, una de esas hasta somos primos. Hasta somos primos. Mira, muy clarito. Nada más me refiero a lo de Pémex, es otra discusión. Lo que tratamos de explicarle a Fidel Castro en aquella ocasión es que en México había sucedido en el 2000 algo que él no entendía muy bien. Es un hombre bien informado, culto, etc. Pero hay un chip ahí que no jalaba. Que en el 2000 en México hubo elecciones, cambió el gobierno. Los gobiernos anteriores le tenían una profunda simpatía a la Revolución Cubana o a la dictadura cubana, como le llamo yo. El gobierno que fue electo en el 2000, no, ninguna simpatía. Entonces le dijimos, hay una conferencia de la ONU, estamos obligados a recibirte, te recibimos, vienes, das tu discurso, asistes a la comida de Estado, a la cena de Estado y te vas. ¿Por qué? Porque nos caes gordo. Este gobierno no te tiene ninguna simpatía, otros sí. En una de esas vuelven a ganar. Espérate a que ganen tus amigos del PRI. Pero mientras, este gobierno que fue electo por 43% de los mexicanos no te quiere. Te recibimos porque estamos obligados a recibir, nada más. Cuando terminas, te vas. Gracias, Fidel. El tema de la oligarquía partidista sí me parece, y de la estructura, bueno, sí, ya le contesté, tocayo. Ya hizo su pregunta, ya le contesté, tocayo. Ahora déjenme, bueno, está bien, pero no me permite contestarle a los demás, no. Como quiera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dicen los chavos, Carlos. Ahora, vas. Simple y sencillamente hay otra contradicción que voy a editar esto, porque Vicente Fox le dijo a Fidel Castro, no insultes a mi amigo Bush. También, Sí, claro, eso porque es. en efecto, Eso es. a mí me importa mucho más. Por eso comes y te vas. Sí, también, porque fíjate que a mí, no sé, aquí tienen frontera con quién, luego se me olvida. Del otro lado, ¿qué hay? Del muro. ¿Qué hay ahí? ¿California es parte de Cuba o de Estados Unidos? Digo, luego se me olvida, no entiendo bien. Pero bueno, ya no, listo, ya podemos seguir con las demás preguntas. Para que veas pues A ver, que jóvenes, no hay que ustedes digan cuánto más. hay que ser No, objetivos. pues ustedes los jóvenes, a ver. ¿Ya? Ok. La estructura es un... Yo soy partidario, aunque luego no siempre tenga el mejor uso. La estructura es un problema real, o sea, y el tema de la oligarquía partidista es un problema verdadero, estoy de acuerdo. O sea, los partidos hacen las leyes, los partidos eligen a los consejeros del INE, los partidos eligen a los magistrados del tribunal,
Y es cierto que tienen la sartén por el mango, sí es cierto, de acuerdo. Ahora, también es cierto que estos mismos partidos que se opusieron a que hubiera candidaturas sin partido en México, finalmente las aceptaron. Finalmente tuvieron que legislar para que hubiera y que los mexicanos, todos nosotros, pudiéramos ejercer dos derechos muy importantes: el derecho a ser candidatos sin partido y el derecho a votar por candidatos sin partido. Lo aceptaron a regañadientes, no estaban contentos, con cortapisas, con zancadillas, con marrullerías, todo eso, pero lo aceptaron. Yo creo que van a seguir aceptando cosas. ¿Qué tanto? Vamos a ver. No hubiera habido ya el año pasado por lo menos un candidato sin partido electo en cada nivel de gobierno: regidor o alcalde, presidente municipal en Morelia, diputado local en Zapopan, diputado federal en Culiacán y gobernador en Nuevo León. ¿Cómo lo están haciendo cada uno de ellos? Lo podemos discutir, pero han tenido que aceptar los partidos mucho de lo que no querían aceptar. Yo creo que sí se puede seguir avanzando. No van a ser avances trascendentes cada mes, no va a suceder, pero creo que sí hay muchos recursos. Si es que la sociedad se organiza, si es que la gente, los estudiantes, los profesores, todos los que nos acompañan hoy y muchos más, se organizan y luchan a favor de esta idea de las candidaturas sin partido. Si la gente decide que no es un tema de importancia, que no le parece pertinente, que no es algo que va a cambiar la situación del país, en efecto los partidos van a ganar. No más que sí, lo que no tiene mucho sentido es que uno piense que no está de acuerdo con los partidos, no le parece bien la solución partidocrática que existe hoy, pero tampoco me gusta la alternativa, pues ahí sí yo ya me quedé sin ideas. Esas son las que yo tenía, pero creo que sí podría haber más. El tema de la segunda vuelta, ¿dónde estaba? Acá, perdón. En el librito lo trato extensamente, soy totalmente partidario de la segunda vuelta. Me parece un absurdo que el próximo presidente de México pueda ser electo por 28, 27, 28, 29% de los votantes, que van a ser más o menos 60% de los empadronados. O sea, ya estamos hablando de niveles de mandato, no de legitimidad. La legitimidad viene de la ley. Si se cumple con la ley, será tan legítimo un presidente de 27% que uno de 60%. Pero el mandato que va a tener va a ser muy rarito. ¿Cómo se gobierna un país de esta complejidad con un mandato de 28%? Yo no sé. Seguramente hay gente que sabe, yo no. Y me parece que la mejor solución es esa. Ahora, en eso hay un acuerdo 100% total, absolutamente incontrovertible y férreo del presidente Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Por razones completamente opuestas y al mismo tiempo convergentes, los dos se oponen a muerte a la segunda vuelta, porque los dos piensan que va en su contra. Obviamente uno de los dos se equivoca, no pueden tener razón los dos al mismo tiempo, pero siendo esa la situación, no va a haber segunda vuelta en el 2018, no va a suceder. Yo lo lamento, creo que es fundamental para el país. Parece una reforma técnica, o sea que, bueno, a mí qué me importa si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta. Yo tengo la bronca de mis exámenes, de mis deudas, de mis padres, mi padre que perdió su empleo. A mí qué me importa la segunda vuelta. No, para tener un gobierno que pueda crear condiciones en este país para poder crecer, necesito un mandato, y un mandato del 27% no le alcanza a nadie. Pero esa va a ser la situación. La renuncia, mira, yo no veo motivo alguno jurídico por el cual deba renunciar Peña Nieto. Estoy en desacuerdo con su gobierno hoy, creo que está cometiendo muchos errores. Trato de ser a la vez crítico y respetuoso cuando puedo,
pero no veo motivo alguno para que renuncie. Podemos, eso sí, establecer en México lo que se llama la revocación de mandato, que no existe. La podemos votar, aprobar y legislar. Es peligrosona, porque se presta mucho a los estados de ánimo del electorado. Cuando la gente de repente se enoja, se molesta por algo válido o no válido, por algo con fundamento, ¿cómo es posible? Les doy un ejemplo, muchos, los jóvenes seguramente no me entenderán, pero los menos jóvenes sí. Cuando el presidente de la Madrid no supo reaccionar ante el terremoto del 19 de septiembre en México en 1985. No supo qué hacer. Perdió el tiempo, se desapareció, en fin, la regó en grande, la mega regó. En ese momento, si alguien plantea la revocación de mandato de Miguel de la Madrid, pero pierde de todas. Pues no era un motivo suficiente, porque ese estado de ánimo pasó, y un mes después, o 2 meses después, o 3 meses después, la gente volvió al mismo aprecio o falta de aprecio que tenía de la Madrid. Pero la coyuntura pues sí fue muy dramática, pero tampoco renuncias por un error, o debemos sacar un presidente por un error innegable, pero error al final del día de una coyuntura. A mí me da un poquito de nervio la revocación de mandato. No estoy en contra, pero me da un poquito me pone nervioso. Y como no me gusta ponerme nervioso, pues ya estoy viejo, prefiero quedarnos con la situación que tenemos. Pero bueno, creo que es una discusión que vale la pena tener en el país. Vamos a escuchar 3 preguntas más, si son tan amables de tomar lugar, por favor. Adelante. Buenas tardes, doctor, bienvenido a Mexicali. Mi cuestión o mi pregunta, inquietud es con relación a la oportunidad que tienen los mexicanos en Estados Unidos para poder votar en esta ocasión. ¿Qué opinión le merece, doctor? Perdón, La siguiente, por favor. Sí. Bueno, doctor Jorge, me da mucho gusto nuevamente escuchar su segundo libro que usted presenta. Soy médico y me llamó mucho la atención 2 aseveraciones que hace usted. Uno, sobre la cuestión de los programas de salud. Afortunadamente trabajo en una institución, no voy a decir el nombre, porque si no me corre. Lo uno. Lo otro, habló de puntos muy importantes: seguro popular, dotación de medicamentos, asistencias asistidas a los niños, a las embarazadas. Casi le faltó nada más mencionar el mosco que transmite el virus a las embarazadas con microcefalia. Pero también tocó un punto muy importante, la marihuana, sutilmente. Yo sí quisiera preguntarle a usted, doctor, si usted, como promotor de las candidaturas independientes, que sé que lo es, promotor desde hace mucho tiempo, ¿tiene usted alguna postura o programa específico para esos programas de salud y fundamentalmente de esos temas que ahorita son torales, fundamentalmente sobre la aceptación del uso o no uso, por ejemplo, de la marihuana, que curiosamente se vende aquí afuera a mediodía, en la tarde, y es un producto de consumo diario? Gracias. Una pregunta más, por favor. Buenas tardes. Podemos hacer las Principalmente en Baja California iniciamos con lo que son las elecciones de presidentes municipales. Entonces ya empezó la lluvia de spots publicitarios. ¿Qué opina usted acerca de la guerra que se da entre partidos sobre los spots publicitarios? ¿Se debería regular? Y de ser así, ¿cómo podría regularse? Gracias. ¿Una más, por favor? Hacemos una más. Sí, adelante. Ya que está aquí la compañera ya lista. ¿Cree usted que México está preparado para una mujer candidata independiente a la presidencia? El tema de los mexicanos, yo me temo que en el 2018, cuando mucho votarán 60, 70 mil mexicanos residentes en Estados Unidos, en el 12 votaron 40,000, fueron probablemente los votos más caros de la historia de la humanidad. No de México, no de Estados Unidos, no, de la humanidad, por así que del mundo mundial.
porque fueron muy pocos y cada voto costó una fortuna. ¿Por qué no votan nuestros compatriotas allá? Por muchas razones, pero quizás la principal fue que el sistema que se diseñó bajo Fox, yo ya no estaba, pero igual lo diseñó el Congreso y se le impuso a Fox, y Fox no quiso pelearlo. Es un sistema tan complicado, tan caro, tan enredado, que como dice el amigo Antonio Mesa, es en realidad disuade el voto. No lo promueve, sino que lo desalienta. Y eso va a seguir sucediendo. A mí me parece lamentable, pero es una realidad. Y por tanto, no tiene mucho sentido seguir haciéndonos ilusiones al respecto. Ojalá voten los compatriotas, sí, ojalá voten, pero se las hemos puesto tan complicadas que no lo van a hacer. Y con los muros de Trump y con las redadas y las deportaciones de Obama y todo, nadie va a correr el riesgo, si no tiene papeles en Estados Unidos, de volver a México para votar y luego tener que volverle a pagar al coyote para regresar a Estados Unidos. Como que ¿para qué? ¿Para votar? No va a suceder. Y me parece que es lamentable, pero es una realidad que no va a cambiar gran cosa. El tema de la marihuana. Yo obviamente, bueno, no obviamente no tengo por qué saberlo, pero en este librito y en muchos otros foros y momentos he dicho, yo soy partidario absoluto de la legalización completa de la marihuana, sin la menor duda, sin titubeo, sin vacilación, absolutamente a favor, punto. Sin cuentos, sin eufemismos, sin nada. ¿Por qué? Porque me parece aberrante que en este país sigamos metiendo gente a la cárcel por traer más de 5 gramos de marihuana en la bolsa, porque me parece aberrante que aquí, a 1 kilómetro de donde estamos, la marihuana se vende ya ahora legalmente para disque fines terapéuticos, en realidad con causales tan relajados, que es lo mismo, pero a partir de noviembre se va a vender allá en el 7-Eleven y en el Oxxo, saliendo de los narcotúneles del Chapo. Sí, cuando venga el Chapo a poner sus narcotúneles aquí, saliendo, ahí va a haber un Oxxo donde vendan marihuana para fines recreativos, porque en noviembre se va a aprobar la legalización recreativa en California. Parece aberrante que gastemos dinero, matemos gente, encarcelemos a jóvenes y los expongamos al mercado negro y al narco para impedirles el consumo de una sustancia que de ninguna manera es más perniciosa o nociva que el alcohol o el tabaco. Yo dejé de fumar hace 30 años, voy a dejar de tomar dentro de 30 años. Y me parece aberrante que el Estado decida por los jóvenes, principalmente, los no tan jóvenes, que debe uno meterse al cuerpo y que no. No tengo la menor duda al respecto y me da mucho gusto ver que en México estamos caminando hacia una legalización de algún tipo. ¿Dónde estaba el compañero de los spots acá? Ya, en el librito lo menciono retomando ideas de otros, como les decía, no son ideas muy originales las que hay aquí. Y lo de los spots es una aberración. Es la ley del 2007 de comunicación y electoral que se legisló de algún modo en respuesta a las exigencias de Andrés Manuel después de lo que él consideró como el despojo que tuvo de su victoria, entre comillas, del 2006. Para que tengan idea nomás, de aquí al 2018, hoy son 100 semanas que nos quedan, Andrés Manuel, o Morena en realidad, tiene derecho a 8 millones de spots de 30 segundos cada uno. Para él. 8 millones. Debieran ser para candidatos de Morena aquí y allá, esto. No. Ese partido tiene un dueño y además tiene toda la razón López Obrador. Creó ese partido para ser presidente, no para elegir regidores en Tecate. No le importan los regidores en Tecate. Y tiene razón, él quiere ser presidente, lo que le toca a Morena es de él. 8 millones de spots embrutecedores y que todos vamos a terminar por apagar, porque nadie puede ver cantidad semejante
de imbecilidades, no de Andrés Manuel, del PRI, del PAN, del PRD y de Andrés Manuel. En 30 segundos no se puede decir nada muy inteligente. ¿Qué han propuesto varios? Primero, quitarle los spots a todos, reagrupar esos tiempos, ya sea en franjas más amplias de 4 o 5 minutos, donde cada partido, y si es Andrés Manuel o Anaya, que sean ellos, pero donde ya tienen que decir algo un poco más sustantivo que una puntada o una cancioncita o una consigna, algo más complejo. Y si dicen cosas aburridas, la gente los va a pagar y entonces se van a molestar. Pues qué bueno, entonces que se obliguen a decir cosas inteligentes. Pero también a agrupar estos spots para hacer debates. ¿Debates de quiénes? De todos. ¿Contra quiénes? Contra todos. ¿Conducidos por quiénes? Por todos. Que un día López Dóriga, yo no quiero que sea López Dóriga, pues mañana que sea Carmen Aristegui. ¿Cómo va a ser Aristegui? Pues que sea Javier Alatorre, hablando de la cuerda en casa del Horcado, Adela. Debates. ¿Quiénes? Es que Andrés Manuel no quiere ir, pues que no vaya. Bueno, es que Nuño quiere debatir con Andrés Manuel y Andrés Manuel dice que le da pereza, pues entonces que Andrés Manuel no vaya. Nada más que ya vio en el 2006 que cuando no va, le cuesta. No le sale muy bien que digamos. Margarita no quiere debatir con alguien que le pregunte, oye, ¿qué onda con esto de los muertos de tu marido? ¿Qué piensas? Es que yo no me voy a prestar a preguntas humillantes y ofensivas, pues no vayas. Pero si organizamos esto, se va a generar una dinámica un poco como en Estados Unidos esta vez, que a mí me parece muy positiva, muy buena para Estados Unidos. Digan lo que digan los candidatos, las barbaridades que han dicho. A mí me parece muy bueno que las digan y que se vean. Son debates tras debates tras debates, 1 o 2 por semana desde hace 8 meses. Eso me parece muy bien. Bueno, es que ahí se vio que Trump es un idiota. Pues qué bueno que se haya visto que Trump es un idiota. Me parece magnífico. Y ahí se vio que Bernie Sanders, el viejo judío gruñón, y me refiero a él así, porque yo también soy un viejo judío gruñón, entonces yo puedo decirle así. Pues que haya dicho barbaridad en ello y al mismo tiempo despertado sentimientos importantes en el pueblo de Estados Unidos. Pues qué bueno. En lugar de 8 millones de spots de Andrés Manuel y de los otros. Una candidata independiente mujer, por supuesto que sí, o sea, no veo por qué, si ya tantos países de América Latina han tenido presidentes mujeres, unas buenas, otras no, pues ¿por qué México no? El problema no es para mí que sea mujer o que no sea mujer, el problema para las mujeres, que yo veo en la coyuntura actual, la verdadera que existe en México, no una ideal, es ustedes qué van a hacer si con lo que les pasó en el 2012 con Josefina Vázquez Mota, o sea, no es muy distinto. ¿Qué van a hacer si hay una candidata mujer en la boleta en el 2018 que defiende o sostiene todas las posiciones contrarias a las posturas de una buena parte de las mujeres progresistas de este país? ¿Por quién van a votar? ¿Por una mujer archiconservadora porque es mujer? ¿O por hombres que sostienen y defienden posiciones afines a las mujeres progresistas, pero que efectivamente son varones? ¿Qué van a hacer? Yo sé lo que yo voy a hacer, pero la bronca no es mía. La bronca es de ustedes. ¿Qué van a hacer? Margarita contra el aborto, contra los matrimonios gay, contra la marihuana, contra la voluntad anticipada, contra prácticamente todas las posturas progresistas, aunque sea mujer. Lo que yo sí sé es lo que las mujeres de México no hicieron en el 2012. No se fueron con la finta de Josefina Vázquez.
no se tragaron ese cuento. Vieron rápidamente que era una mujer archiconservadora y no votaron por ella. Josefina, vale la pena acordarse, sacó 20 puntos menos que Fox 12 años antes. 20 puntos, Fox sacó 43, ella sacó 22. Se dice fácil perder tantos puntos en tan poco tiempo. ¿Por qué? En buena medida creo yo por eso. Creo que si tenemos, Héctor, tiempo para un par de preguntas más, si a ustedes les parece, pero no quisiera abusar de su tiempo, ni mucho menos de nuestros amigos. Oye, y se guardia. Pues adelante entonces. Bueno, sí, antes de que me gane otro pariente tuyo el micrófono. Tengo muchos tocayos aquí, Sí. Ya me he encontrado a varios. Muy bien. No, de todas maneras, aunque no fueras castañera, sería muy bien. Este es un programa de gobierno. Es un programa de gobierno. Yo tengo la preocupación, y haciéndolo un poco al abogado del diablo, cómo en nuestra naturaleza de mexicanos lo vamos a hacer para que otros independientes acepten una candidatura única. Esto es una situación kafkiana, y somos muy kafkianos aquí en México. Y otra cuestión que me parece muy importante, que es la de los partidos tienen estructura, tienen muchos defectos y han hecho muchas cosas malas, pero son los partidos. Si no les vas a ganar a los partidos siendo independiente, pues es enarbolar una bandera muy positiva que les ayuda a ellos mismos a hacer las cosas bien. A lo mejor estás haciendo la tarea o ya se las hiciste, pero no cabría la posibilidad nunca jamás de que Jorge Castañeda en un momento dado, aceptando tus condiciones, fueras postulado por un partido. Gracias. Una pregunta más, por favor. Necesitamos como 10 preguntas más para que tenga yo tiempo de pensar en qué le voy a contestar a la amiga. Es una pregunta muy inteligente y que me pone en aprietos. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Según su criterio, ¿quién sería la persona ideal para ocupar la presidencia como candidato independiente? Y la segunda, ¿cómo contrarrestaría usted la estructura partidista a la hora de presentar las iniciativas? Porque para evitar lo que pasó en los sexenios panistas, que los presidentes presentaban iniciativa, pero a la hora de aprobar era imposible. No mencionaste el cuarto poder, que de un asno hace un presidente, le pone esposa y maneja todo el poder económico. ¿Cuál es el cuarto? La prensa, la prensa, perdón. El 80% del periodismo que está puesto. Pregunta la siguiente. Allá, perdón. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué haría usted para reducir el número de diputados plurinominales? Y si es costeable para la reducción del gasto público, reducir el número de partidos y presupuesto de los mismos. Buenas tardes, mi nombre es Delina García. Derivado de instrumentos internacionales, pues se ha permeado la agenda nacional y local. Pero dinos que eres... que soy aspirante a candidatura independiente. Eso. Gracias. Bueno, lo que es que, como ya lo estuvimos platicando, no me quiero extender, pero un grupo de jóvenes inquietos y pues decididos a transformar nuestra sociedad, emprendimos este proyecto desde hace meses, pero tenemos leyes excesivas. Entonces, desde instrumentos internacionales, pues bueno, podemos participar, ¿no? Y ya nos vamos a poder registrar. Pero a su criterio, ¿cuáles son los requisitos idóneos para que los independientes podamos participar? 1. Y 2, estamos hablando de una agenda meramente ciudadana. ¿Cómo hacemos ahora sí que de ciudadano a ciudadano, pues construir y pues generar participación ciudadana? Porque sin eso, pues podemos tener muchas opciones, pero a la hora de la hora, si la gente no participa y no sale a la calle, pues al final no va a pasar nada. Gracias. Y la última de acá. Pues yo sí te escucho, pero los demás no. ¿Cuántos casos conoces de candidatos sin partido que hayan llegado a la presidencia de la República en algún país? Muy bien. Yo creo que si no le parece, doctor, terminaríamos con estas, ¿no? Para que, el tema de la estructura creo que surgió en varias de las preguntas y aprovecho primero para
ofrecer una reflexión y al mismo tiempo para hacer una petición. La reflexión es que obviamente ningún candidato sin partido va a tener una estructura como un partido, si no, pues sería un partido. No se trata de eso y no funcionaría. Lo que sí tienen los candidatos sin partido es la exigencia de los requisitos que parecen exorbitantes de juntar tantas firmas, y tú lo sabes mejor que nadie el trabajo que cuesta. Pero lo que hemos visto también es que los firmantes, los que asumen el compromiso de firmar la credencial, la copia, la CURP, la clave de lector, toda la parafernalia, pues se transforman casi en militantes, en activistas del candidato o de la candidata, no son meros firmantes. Bueno, por eso lo que nosotros estamos haciendo en todos estos eventos que llevamos a cabo en muchísimas universidades públicas y privadas de todo el país, es pedirle a los que nos acompañan que si están de acuerdo con la idea de una candidatura independiente sin partido en el 2018, no la mía, la que fuera, que nos entreguen una especie de prefirma que jurídicamente no tiene ningún valor, porque solo valen, tú lo sabes, las firmas que se pueden juntar en el plazo que el INE establece. Pero si tenemos el nombre, el correo electrónico, la clave de lector, el teléfono celular o la dirección física, lo que sea, eso ya pasa a formar parte de una base de datos, de tal suerte que cuando se abre el plazo se puede ir procediendo mucho más rápidamente que si no, teniendo ya todos estos nombres. Y en el peor de los casos, si alguno de ustedes ahorita nos da su nombre, etcétera, su firma o prefirma, y se arrepienten dentro de 2 años y dicen, de idiota yo le di mi firma a Castañeda, ¿cómo cree? Pues no pasa nada, porque no tiene ningún valor jurídico esa firma. Y yo creo que eso, sin ser el equivalente de una estructura, sin suplir una estructura que no se quiere suplir, sí permite también ir armando una red que junto con las redes sociales, junto con una sociedad civil organizada, puede realmente ser algo interesante. Los jóvenes están recorriendo los pasillos, los que quieran entregarnos sus datos, la verdad se los vamos a agradecer muchísimo. Este es un poco el tema de la estructura y así siento yo que se puede no compensar la falta de estructura, pero sí de alguna manera tratar de paliar esa debilidad. Yo preferiría no ser candidato de un partido. Para empezar, no creo que sea un dilema muy grande para mí, porque dudo que haya algún partido que me postulara. Yo les caigo muy gordo y ellos me caen muy gordos a mí. Entonces, la verdad, no creo que eso fuera a suceder. Pero si sucediera, la verdad, creo que yo ya le he invertido demasiado a esta causa y sería incongruente de mi parte de repente decir, pues ¿saben qué? Todo lo que les he platicado, pues siempre no. La verdad, lo que yo más quiero en la vida es ser candidato de, no sé, Nueva Alianza o Movimiento Ciudadano, qué padre, eso es lo que quiero. La verdad creo que sería un poquito, pues me daría un poquito de vergüenza, y eso que soy bien cínico, pero hasta a mí me daría vergüenza. Entonces, el tema del, bueno, idóneo para la presidencia, no sé qué características son idóneas, pero creo que hay algunas cosas que son bien importantes que cualquier persona que aspire a ser candidato sin partido a la presidencia debe poder cumplir. Voy a referirme solo a 2. Uno es la transparencia. Es decir, a mí me parece absolutamente indispensable que pueda, en buen francés, encuerarse un candidato o una candidata independiente de la presidencia ante la sociedad mexicana. Dinero, familia, ingresos, compromisos, intereses, todo. Yo creo que sí debe poder hacer eso. Si no lo puede hacer por buenas o malas razones, yo sugeriría que mejor no le entre.
por dos razones. Primero, porque no va a convencer a la gente, pero segundo, porque lo van a encuerar o la van a encuerar igual. Entonces, pues mejor adelantarse. Y si no se puede, mejor no entrarle, no tiene mucho sentido. El tema del Congreso va a ser un tema muy complicado, pero no me acuerdo, no veo dónde está el compañero que planteó ese tema. No son los gobiernos panistas, Cedillo pierde, su paisano, pierde la mayoría del PRI en la Cámara en 1997 y del 97 al 2000 tuvo un gobierno totalmente paralizado. Fox también, Calderón también, y Peña Nieto también, salvo las reformas que pudo sacar gracias al pago de los costos que ya platicamos. Muchos de ustedes pueden considerar, o muchos mexicanos pueden considerar, que valió la pena pagar ese costo por estas reformas. Esa es otra discusión, no sé si mi tocayo de allá lo piense, pero quizás algunos otros sí lo piensen. Yo pienso, siendo partidario de las reformas, que el costo fue excesivo y yo no lo hubiera pagado. Esa es una discusión que ahí tenemos. El hecho es que ningún presidente desde el 97 ha tenido mayoría en ambas cámaras, ninguno. Entonces, lo que tenemos que comparar es cómo le puede ir a un presidente sin mayoría y sin partido con un presidente sin mayoría y con partido, pero no con un ideal que no existe en el sistema que tenemos. Yo propongo aquí que debemos ir a un sistema donde se puedan conformar mayorías más fácilmente, pero ese no lo tenemos y no lo vamos a tener en el 18, ya es demasiado tarde. Entonces, comparemos eso. Bueno, yo pienso que en una de esas, un presidente sin partido puede sacar más cosas que un presidente de partido minoritario. ¿Por qué? Pues porque primero nadie lo va a poder acusar de llevar agua al molino de su partido porque no tiene partido. Nadie lo va a poder acusar de querer colgarle medallitas de las reformas o los éxitos a su partido porque no tiene partido. Nadie lo va a poder acusar de querer lograr una reforma o un presupuesto o lo que fuera para ayudar a su partido en las próximas elecciones porque no tiene partido para las próximas elecciones. Le da lo mismo quién gana porque no tiene partido. En una de esas no está tan claro quién que le fuera peor a ese presidente ganador. El tema del cuarto poder o la prensa, yo creo que es los medios más que la prensa, ¿no? Los medios. Yo creo que es un reto muy grande que tenemos en México, un reto de monopolios, un reto de profesionalismo, un reto de audiencia de público, porque hay un círculo vicioso de que no hay suficiente público, sobre todo de los impresos, por tanto no tienen publicidad, por tanto no tienen dinero, por tanto pagan salarios de miseria, por tanto no reclutan a gente preparada, por tanto son muy malos los periódicos, por tanto nadie los lee. Ese circulito se reproduce y se reproduce y se reproduce. Es uno de los grandes retos que tenemos pendientes en nuestra transición democrática y no lo hemos resuelto. Los diputados pluri por acá y el número de partidos. En el librito insisto en la necesidad de eliminar por lo menos la mitad de los 200 pluris, no por costo, no pintan los diputados plurinominales en el presupuesto de egresos de la Federación. O sea, es una gotita de nada, no pintan. Pueden ser indignantes para mucha gente que haya tantos y que ganen tanto, ese es otro tema, pero en términos macroeconómicos no pintan. Número de partidos, también sugiero en el librito que de preferencia facilitemos la creación de partidos, que sea mucho más fácil hacer un partido y que sea mucho más difícil conservarlo, elevando el umbral del registro a 5%. Los que son de verdad lo van a sacar y los que no. Pero que cualquier grupo de estudiantes o de profesores o de lo que fuera que quiera hacer un partido lo pueda hacer. Y luego tiene que demostrar que saca los votos, y si no lo saca, desaparece.
Y por último, el tema de si ha habido candidatos independientes que hayan ganado, independientes o sin partido, subrayo yo, no la persona que hizo la pregunta, no que se haya creado la leyenda negra de que eran sin partido, por ejemplo el caso de Hugo Chávez en Venezuela, que no fue un candidato sin partido, fue candidato del partido que él creó saliendo de la cárcel y se presenta como candidato de ese partido en 1998 y gana, pero no era un candidato sin partido, tenía un partido que después se transformó en el Partido Socialista Unificado de Venezuela. El que conozco bien el caso, no en lo personal, también lo conozco, pero no bien, el que conozco bien es Álvaro Uribe en Colombia, que uno puede tener las opiniones que quiera sobre su gestión. Yo tengo serias dudas sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante su mandato, pero él fue electo en el 2003 como candidato sin partido en Colombia. Ya en su segundo periodo fue reelecto con el partido que creó desde el gobierno, pero el primer periodo fue electo como candidato sin partido. Ese es el caso más notable que conozco yo de América Latina. El otro, que no fue electo, pero que es muy interesante, fue en Chile hace 6 o 7 años. Marco Enrique Sominami fue candidato sin partido, sacó 20% del voto. Después se decidió ir a crear un partido, se presentó una segunda vez ya como candidato de partido, sacó la mitad, por cierto, de los votos que como candidato sin partido, pero va a ser presidente de Chile algún día sin la menor duda. Los dos casos, Uribe, Marco y algunos más que no recuerdo en este momento en América Latina o en Europa, son casos que pueden prestarse a argumentos o tesis a favor o en contra de los candidatos sin partido. No hay nada concluyente ni de un lado ni del otro, por la sencilla razón de que esta no es una discusión doctrinaria. ¿Son buenos o malos los candidatos sin partido? Depende cuándo, depende dónde, depende quién. No es una teoría, no es una doctrina, es una simple sugerencia para que salgamos de este atolladero en el que vivimos en México, porque las cosas sí andan muy mal y tienen que cambiar. Muchísimas gracias. A continuación me voy a permitir leer el siguiente reconocimiento que entrega la Universidad Autónoma de Baja California, la Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional, el Departamento de Editorial Universitaria. Esta constancia y reconocimiento a Jorge Castañeda Goodman por haber impartido la conferencia magistral Solo Así, por una agenda ciudadana independiente, dentro del programa académico, cultural y literario de la 27ª Feria Internacional del Libro de la UABC. En Cali, Baja California, 14 de abril de 2016, por la realización plena del hombre, firma el doctor Juan Manuel Oseguera Hernández, rector de nuestra universidad. Un fuerte aplauso para el doctor Jorge Castañeda Goodman.